nube y tú intentas grabar en el computador, ¿te parece? Bueno, muy bien. Listo. Bueno, entonces ya está grabando por la nube. Bien, entonces, qué pena la interrupción por la tecnología, pero sigamos disponiéndonos, ¿no? O sea, estamos encontrándonos precisamente a través de estos medios y usando la tecnología para que las personas que no se pueden conectar ahorita se puedan conectar, para que puedan vivir esta experiencia. O sea, realmente este es un regalo de Dios. El que la tecnología nos permita realizar muchas cosas que a nivel de unos ejercicios presenciales no se puede hacer. ¿Mm? Entonces, pues bueno, asumiendo la forma como se da esta tecnología y siguiendo con esa idea de a dónde voy y a qué, eh, les propongo que hagamos un rato de relajación, un momento de silencio interior y, y tomemos conciencia del aquí y del ahora. Seguramente nos puede ayudar el tomar unas cuantas respiraciones profundas, lentas, reposadas, para aquietar también no solo nuestra mente, sino nuestro cuerpo y permitirnos disfrutar del momento, permitirnos disfrutar de ser conscientes de la presencia de Dios y lo que seguramente Dios nos quiere decir hoy durante la oración y en este proceso formativo, en esta charla, en esta instrucción formativa. Entonces, iniciemos este momento de oración. Les propongo que usemos la señal de la Santa Cruz para iniciar. Iniciemos pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y tomo la vocería del grupo para pedirle al Señor la gracia de que todas nuestras intenciones, acciones y operaciones, que absolutamente todo lo que ocurra, que todo lo que acontezca en esta horita que vamos a estar, en esta hora y media que vamos a estar reunidos, sea orientado puramente por Él y hacia Él, que sea dirigido hacia Él. Voy a proponerles un texto del Evangelio del Nuevo Testamento. De la carta a los Romanos, capítulo 7, versículos del 15 al 25. Vamos a hacer un ejercicio de meditación, intentando reconocer en él esto que estamos haciendo en ejercicios, de aprender a discernir, de movernos desde el espíritu, de reconocer esa voz que habita en nosotros para poder seguir la voluntad de Dios. Voy a leer unos apartes del capítulo 7 de la Carta a los Romanos y también del capítulo 8. Y permitamos que, pues, bueno, que este texto nos ayude a contextualizarnos en esto del discernimiento espiritual. Dice Pablo en la carta, realmente mi proceder no lo comprendo, pues no hago lo que quiero, sino que hago lo que aborrezco. Y si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo con la ley en que es bueno. En realidad, ya no soy yo quien obra,
sino el pecado que habita en mí. Pues bien sé yo que nada bueno habita en mí, es decir, en mi carne. En efecto, querer el bien lo tengo a mi alcance, mas no el realizarlo. Puesto que no hago el bien que quiero, sino que obro el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, no soy yo quien lo obra, sino el pecado que habita en mí. Los invito a que tratemos de comprender lo que Pablo nos está queriendo mostrar, que es exactamente lo mismo que estamos tratando de reconocer en ejercicios espirituales. Una primera realidad que habla de el pecado que habita en mí. Y me parece importante aquí resaltar la insistencia de Pablo en repetir textualmente lo que dijo. Es como un afán de que no se dé a equivocaciones lo que está diciendo, sino que reafirma, resalta el concepto. No soy yo quien obra, sino el pecado que habita en mí. Y es mostrar esa realidad que San Ignacio nos presenta con un nombre diferente, pero es la misma realidad. El mal espíritu le llama a él, que está en nosotros. Es una invitación tal vez a ser conscientes de esta realidad. Así somos. Y me voy al capítulo siguiente, al capítulo 8, versículos del 9 al 11. Mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, ya que el Espíritu de Dios habita en vosotros. El que no tiene el Espíritu de Cristo no le pertenece. Mas si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo haya muerto ya a causa del pecado, el Espíritu es vida a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos dará también la vida a vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que habita en vosotros. Y tal vez Pablo en este siguiente capítulo nos quiere mostrar esa otra realidad, que no solo somos habitados por el pecado, sino que también somos habitados por el Espíritu de Dios, el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús. Y también en solo 3 versículos se vuelve reiterativo, casi que innecesariamente.
pero pareciera tener también aquí el afán de insistirnos en lo habitados que somos y en que es el Espíritu de Cristo el que habita en nosotros. Tal vez es una realidad que nos quiere mostrar el Señor a través de los ejercicios espirituales. Esa misma expresión de San Ignacio cuando habla que del buen espíritu, refiriéndose al Espíritu de Cristo. Voy a dejarlos unos segundos en silencio para que ahí ese Espíritu de Dios nos revele lo que nos quiera revelar, lo que nos quiere revelar en su Escritura. Bien, y les propongo que terminemos este momento de oración uniéndonos con el Padre Nuestro mentalmente. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Terminemos este ratico de oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, yo les pido excusas, pero es que seguramente me están llamando precisamente los de internet para terminar de solucionar eso. Eso me habían dicho, entonces qué pena con ustedes. Pero bueno, ya, ahí estoy bloqueando ya este número. Bueno, entonces vamos a empezar con este momento de formación, este momento de charla. Hemos estado hablando sobre las reglas de discernimiento espiritual. Hablamos de las 4 primeras reglas de discernimiento. Y hoy vamos a trabajar las siguientes reglas hasta la regla 8ª, 9ª, algo así. Y en 15 días terminaremos todas las reglas de discernimiento de primera semana. Entonces, pues bueno, digamos que estas 3 formaciones son básicas, son esenciales en los ejercicios espirituales. Digamos que es el plus de los ejercicios espirituales. Digamos que nuestra experiencia en un retiro, le dicen, hay personas que le dicen, ay, voy a ir a los retiros espirituales. Y pues sí, efectivamente es un retiro espiritual. Pero los ejercicios espirituales se diferencian de cualquier retiro espiritual. Bueno, tiene varias diferencias, pero una de las grandes diferencias es esto, es la posibilidad de que después de cada oración hacemos el examen de la oración y en ese examen de la oración hacemos el discernimiento espiritual. Entonces, esto es como la esencia
de los ejercicios espirituales y por eso le dimos tanta importancia en la formación. Por eso está apartado y no quisimos correr porque a veces en una experiencia de 3 días nos toca dar los ejercicios todas las... No, ir despacio, degustar, masticar, poder preguntar. Entonces, bueno, les recuerdo, pues yo en la primera formación que les di, les hablaba acerca del examen precisamente y les presentaba esta tabla que todos ustedes tienen como un modelo para poder hacer su examen. Y está esta tabla donde yo les decía, bueno, cuando lleguemos a las reglas de discernimiento, vamos a comprender mejor esto, que es desolado, que es consolado, que es desolado, que es tiempo tranquilo. Entonces, pues bueno, ya ahora sí estamos precisamente en reglas de discernimiento y ahora sí, cualquier pregunta que salga de acá, genial. En esta tabla, entonces, ustedes encuentran ya los estados de los que nos hablaban en la sesión pasada acerca de la consolación espiritual y acerca de la desolación espiritual. Y vemos cómo en un tiempo de oración, en una hora de oración, por eso está el inicio, la mitad y el final de la oración, yo puedo pasar por cualquiera de esos estados. O sea, mis oraciones no tienen que ser todas consoladas o todas desoladas. De hecho, inclusive, podemos encontrar como grados de consolación o grados de desolación. Estar algo desolado, bastante desolado, muy desolado. Y lo mismo con la consolación. Y claro, ya en este momento que ustedes ya llevan una cantidad de oraciones perfectamente pueden reconocer, uy, sí, hay momentos en donde hay una conexión con Dios y es que eso es una presencia y casi que Dios me hablara. Delicioso, muy consolado. Pero hay momentos en donde pues sí, yo siento la presencia de Dios, yo siento que estuvo ahí, pero pues no fue así algo como tan maravilloso y realmente por ahí me quedó como algún mensaje claro, pero sí siento la presencia de Dios. Y otros momentos en donde exactamente es lo contrario. Y de hecho, lo interesante es que uno puede tener en la misma oración un tiempo de consolación, puede estar muy consolado, pero también puedo pasar a un momento de mucha desolación y de pronto a un tiempo tranquilo, llama San Ignacio, un término ese intermedio en donde ni estoy consolado, ni estoy desolado. O sea, ¿cómo estoy, no? Sí, o sea, en mis propias fuerzas, en mi propio querer y libertad, diría San Ignacio. O sea, ya estoy como haciendo la tarea, pero no es que esté en desolación ni en consolación. Entonces, pues bueno, entonces ahora sí podemos desde el examen revisar esto. ¿Qué hacer? Porque ya nos hablaron de cuando las personas van de bien en mejor subiendo, cuando las personas van en pecado mortal, cómo actúa el buen, cómo actúa el mal espíritu. Y también entonces nos hablaban de qué era la consolación espiritual y qué era la desolación espiritual. Ahora San Ignacio, en la regla quinta, nos va a empezar a hablar acerca de qué hacer en este tiempo de desolación. Cuando estamos en desolación, ¿cuál es la recomendación? ¿Qué podemos hacer? Y en 15 días, Jorge Ochoa, el padre Jorge Ochoa, nos va a hablar acerca de qué hacer en tiempo de consolación y otras estrategias respecto al reconocimiento de las tretas del mal espíritu. Pero entonces hoy nos vamos a centrar acá en la desolación espiritual y en qué hacer en tiempo de desolación. Entonces, vamos con la primera, la quinta regla. La quinta regla dice, en tiempo de desolación, nunca hacer mudanza. Entonces, ojo, porque esto no se refiere acá en Colombia le decimos mudanza a cambiarnos de casa. Y entonces nos llevamos todo nuestro trasteo, nuestras cosas y lo ponemos en otra casa, en otro lugar. Entonces, no, San Ignacio no se refiere a hacer ese tipo de mudanza. En tiempo de desolación no me va a cambiar de casa.
Nada, San Ignacio se refiere a en tiempo de desolación nunca hacer cambios. Nunca hacer cambios. Por favor. Miren, esta regla es súper importante. A ver, cuando San Ignacio habla de tiempo de desolación, no, él no habla de la hora de desolación o los 10 minutos que tenemos de desolación, no. ¿Mm? Él habla del tiempo de desolación como un periodo en el que podemos estar desolados, pero ese periodo puede ser de un minutico, un minuto de desolación, o 10 minutos de desolación, o la hora entera de oración de desolación. Pero no solo la oración, sino que yo puedo estar medio día o todo el día en desolación, o puedo estar todo el mes en desolación, o todo el año, como ha pasado con otros, con santos, con diferentes santos. Entonces, el tiempo de desolación, o sea, es un periodo. Entonces, ojo, porque aquí, mientras nosotros estemos en desolación espiritual, la recomendación es no hacer cambios. Claro, acá hay personas que dicen, sí, 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 es que cuando uno está demasiado deprimido, no hay que hacer cambios. Y otras personas lo refieren a los, en psicología, ¿no? Que dicen, en estados de ánimo extremo, no hagan cambios. O sea, no hay que hacer cambios cuando yo estoy demasiado alegre, eufórico. No hay que tomar decisiones cuando estoy muy eufórico porque puedo cometer errores. No hay que tomar decisiones cuando estoy con demasiada ira porque puedo lastimar a alguien. No debo tomar decisiones cuando estoy en demasiada tristeza, en fin. Y alcanzan a decir que no hay que tomar decisiones cuando estoy en consolación y eso no es cierto, o sea, por lo menos no es ignaciano. ¿Mm? O sea, San Ignacio aquí nos dice en desolación, en la desolación no hacer cambios. ¿Listo? Entonces, ojo, porque ¿qué es la desolación? Ustedes ya lo escucharon. ¿Mm? Es cuando sentimos toda esa falta de fe, esperanza, amor, y vemos que no es de nosotros, sino que viene de esa sensación interior que nos produce el mal espíritu. Pues entonces, claro, ahí en ese momento San Ignacio dice, ojo, no se muevan, no hagan movimientos. ¿Y qué nos dice? Más estar firme y constante en los propósitos y determinación en que estaba el día antecedente a la tal desolación, o en la determinación en que estaba en la antecedente consolación. Entonces, ojo, porque ¿qué sucede? Cuando nosotros entramos en desolación, entonces en oración, por ejemplo, empezamos la oración y empieza el sueño, empieza el cansancio. Alguien me decía en estos días, Carlos, es que no entiendo por qué me agarró un sueño pero que no me podía y era terrible, no pude hacer la oración porque es que era un sueño absurdo. Bueno, y no tenía por qué, no, hasta ahora nunca duermo, nunca. Y no tenía así como cansancio, nada. ¿Mm? Entonces, empieza uno a sentir ganas de acabar la oración, van 10 minutos y uno dice, no, ya terminé todo lo que me propusieron en la guía, no sé qué hacer. Entonces, ¿qué hago? Pues nada, miren, en tiempo de desolación, lo que puede hacer es no haga cambios. Es decir, manténgase ahí en la oración. No diga, ay, no, esta oración ya es una oración perdida porque no voy a sentir a Dios. Entonces, como no voy a sentir a Dios, ya mejor la termino y mañana. No, ojo, por favor, no cambiemos, no cambiemos. O sea, si ya dijimos que íbamos a hacer oración, nos mantenemos ahí en la oración. ¿Mm? Pero entonces, ojo,
Ser constante en los propósitos y determinación en que estaba el día antecedente a la tal consolación. ¿Mm? ¿En qué propósitos? Porque entonces si ya no es la desolación en la oración, sino que es durante el día. ¿Y qué me está diciendo la desolación? Ay, no, que yo no quiero hablar con mi acompañante. Eso mejor le digo que se me presentó algo importante y dejo para dentro de 8 días porque, ay, qué pereza, no quiero. No quiero hablar con el acompañante. Ven, ¿qué se supone cuál era el proceso y en qué estaba? No, pues sí, que yo tengo que reunión con mi acompañante cada 8 días, pero no tengo ganas. ¿Y por qué no tienes ganas? No sé, pero no tengo ganas, o sea, qué pereza. O sea, en esto, ojo, ¿en qué estado estás? Por favor. Miren, es tan importante y es tan valioso esto de los ejercicios espirituales y lo que nos regalan los ejercicios espirituales, porque para la toma de decisiones, tú puedes tener jartera, pereza, lo que tú quieras. O sea, sí, pero el asunto es en qué estado espiritual me encuentro. Y eso es súper claro. ¿Mm? Porque cuando yo digo, no quiero hacer tal cosa, o voy a cambiarme de tal cosa, venga, ¿en qué estado estoy? Y si y si me doy cuenta haciendo un discernimiento y obviamente me tengo que poner la mano en el corazón y yo a sincerarme conmigo mismo y decir, ¿en qué estado estoy? Esto es desolación espiritual. ¿Qué debo hacer en desolación? Mantenerme firme en los propósitos. Entonces voy a llamar a mi acompañante. Qué pereza, pero sí, y llamo a mi acompañante. Y hola, ¿cómo estás? Y ahí en el acompañamiento empiezan a ocurrir cosas. Entonces, es bien importante lo que San Ignacio dice. Además, dice, la determinación en la determinación en que estaba en la antecedente consolación. Y esto es súper importante, sobre todo para cuando nosotros tenemos proyectos que han sido orados, discernidos, que hemos sentido que Dios nos metió en determinado proyecto. Por decir algo, siento que Dios me invitó a pertenecer a una comunidad o a un grupo de oración. Y entonces, si yo siento, ese es el llamado, yo me siento movida, me siento listo. Genial, ¿no? O sea, en una consolación clara sentí que Dios me habló y me dijo, te quiero ahí, en esto. Y grupo de oración. Cuando llega la desolación, ¿qué va a ocurrir? Cuando llega la desolación, normalmente lo que ocurre es que empiezo yo a mirar a la gente del grupo de oración y digo, ay, no, esta gente sí es, qué pereza, o sea, son un fastidio esas personas, ¿no? Y esa tal personita mira lo que hace, y la otra mira lo que hace, y el otro mire no sé qué y tal. Ay, no, no, qué jartera tener ese grupito. Yo mejor me voy. ¿En qué estado estás? Es lo primero que te tienes que preguntar. ¿En qué estado estás? No, pero es que ya fue suficiente. Yo creo que ya cumplí el ciclo. ¿Sí? O sea, ya me tengo que ir. ¿En qué estado estás? Y si estás en desolación espiritual, no cambio, pero es que ya no me aportan nada, Carlos. Esa gente no está aportando nada. Y por el contrario, me siento súper incómodo y me siento súper mal. Yo siento que me tratan mal y no sé qué. ¿Es Dios el que te está moviendo a salir de ahí? Pues no, pero es que me siento mal. ¿En qué estado estás? En desolación. ¿Qué debes hacer? No hacer cambios. ¿Vale? ¿Mm? Yo recuerdo, qué pena, si Zulma está conectada, qué pena, vida. Eh, no voy a hacer una diferencia porque pues eso lo sabemos todos, porque lo has contado varias veces en comunidad. Pero yo recuerdo precisamente cuando empezamos con la CBX y estábamos en la CBX en Bucaramanga, en la CBX Cana. Ella tuvo un periodo muy largo en el que no quería ir a la reunión y
Y ella me decía, no voy a ir a la reunión de comunidad. Y yo, pues, haz lo que Dios te diga. Ella le molestaba muchísimo que yo le dijera eso. Haz lo que Dios te diga. Y se iba a regañadientes conmigo y llegaba a la reunión a dormir, textualmente. O sea, llegaba, saludaba. Cuando empezábamos la oración, ella se hacía por allá en un sofá lejos de la reunión, se acostaba a dormir y cuando empezábamos ya a compartir los alimentos, venía y compartía los alimentos con nosotros. Y todo. Entonces, claro, había compañeros de comunidad que le decían, inclusive tuvo alguna vez un conflicto con una de ellas, que hoy en día es acompañante que seguramente está por acá, y le decía, es el colmo, Zulma, usted viene a dormir, ¿por qué no se queda en su casa? Quédese allá en su casa, ¿para qué viene aquí a solo dormir? Era muy curioso. Ella decía, no, no, yo no le voy a hacer caso al mal espíritu, yo vengo a la reunión. Y iba a la reunión en esas condiciones. Uno diría, sí, o sea, ¿para qué? Pero date cuenta que ese no dejarse, no hacer el cambio, no salirse porque estaba en desolación espiritual, pues nada, después ya tomó una fuerza grandísima en la comunidad, o sea, tuvo tanta fuerza que llegó a ser presidente de la CBX Colombia. Entonces sí es eso, o sea, no cambiar, no hacer mudanza y mantenernos en el propósito y en la determinación. Dice, porque así como en la consolación nos guía y aconseja más el buen espíritu, así en la desolación el malo, con cuyos consejos no podemos tomar camino para acertar. Miren, súper importante esto, súper importante. Es decir, recordemos que cuando nosotros estamos en desolación, pero es que yo me quiero ir, pero es que no me gusta, sí, pero ¿quién te está guiando ahí? Pues el mal espíritu. ¿A dónde me quiere llevar el mal espíritu? Pues a lo contrario a donde me quiere llevar Dios. ¿A dónde te quiere llevar Dios? A la salvación, entendida como la plenitud, como la felicidad, como la vida eterna, como la vida plena, como la vida en abundancia, como una vida con sentido. ¿Mm? Eso es lo que quiere Dios. El mal espíritu quiere lo contrario. Entonces, en la desolación nos está guiando el mal espíritu. Por eso, no, o sea, peligro, o sea, póngale todo el peligro del mundo. O sea, por eso lo primero que hago es, ¿en qué estado estoy? ¿En desolación? Moscas, pilas, alarma, alertas. ¿Mm? Porque las decisiones que yo vaya a tomar, tengo que tener mucho cuidado, muchísimo cuidado. O sea, que una de esas decisiones esté guiada por el mal espíritu. Entonces, por eso San Ignacio dice, nada, si usted está en desolación, no haga cambios. No haga cambios. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces, esta es la primera regla. La quinta regla. A veces me parece interesante hacer las preguntas entre una y otra regla, pero acá necesito asegurar, terminar las reglas para no comprometer el siguiente proceso de formación. Entonces, las preguntas las dejamos para el final. Bueno, si nos queda tiempo, dejamos preguntas. Yo creo que sí nos va a quedar tiempo, claro que sí. Carlitos, yo quisiera Pachito. proponer a las personas que les vayan surgiendo preguntas, colóquenlas por favor en el chat para que no se les olvide y así vamos teniendo un registro escrito, me Genial. parece. Mm. Perfecto. Gracias, Ya, Pachito. ya hay una. Listo, muy bien. Entonces ya al final entonces empezamos a responderles. Muy bien. Entonces vamos con la sexta regla. La sexta. Dado que en la desolación no debemos mudar los primeros propósitos, entonces digamos que San Ignacio está tomando la regla anterior, ¿no? Entonces dice, ok, no debemos cambiar esos primeros propósitos, esa determinación. Decidí hacer ejercicios espirituales, me quedo acá. Decidí orar, me quedo acá. Decidí mantenerme en comunidad. Decidí entrar a un proyecto apostólico. Decidí tener este trabajo. Decidí casarme. Decidí tener, bueno, no sé. ¿Mm? Entonces, ojo, si yo voy a cambiar, entonces no debo cambiar. En desolación no debo cambiar. No debemos mudar los primeros propósitos. Dice
mucho aprovecha el intenso mudarse o cambiar contra, ojo, contra la misma desolación. Entonces aquí el tema es que yo debo cambiar contra. La desolación me está proponiendo unas cosas. Es decir, yo empiezo a sentir mociones del mal espíritu. ¿Mociones a qué? A cambiar, a salirme de la oración, a acortar la oración, a no asistir al acompañamiento, de abandonar los ejercicios, etcétera, etcétera. Sentimos esas emociones. Entonces, San Ignacio lo que dice es, mucho aprovecha el intenso mudarse contra esa misma desolación, o contra esa cosa que nos... Ir en contra de ella, hacer cambios. Si me está moviendo, entonces a salirme, entonces me mudo, o sea, y hago el cambio contra esa desolación, contra esas mociones, contra esas invitaciones que nos hace el mal espíritu en la desolación. Así como, y entonces lo explica San Ignacio, así como en instar más en la oración. Entonces, claro, porque San Ignacio sabe que, pues la experiencia de él, y pues nosotros también tenemos la experiencia, que uno de los ataques obvios del mal espíritu, los más básicos, ¿sí? Con los que aprendemos a hacer discernimiento y a conocer cómo funciona el mal espíritu, se va contra la oración, obvio. Entonces San Ignacio dice instar en la oración. ¿Por qué? Porque el mal espíritu nos quiere sacar de la oración y entonces sí, se supone que yo tengo que hacer 7, o sea, todos los días de la semana tengo que hacer oración, pero ay no, es mucho, es mucho. Yo el domingo no voy a hacer oración, porque el domingo voy a misa. Entonces, esa es mi oración. Y el sábado tengo el día ocupado porque tengo que hacer las cosas de la casa, porque no puedo hacer nada entre semana porque estoy trabajando, entonces no, el sábado tampoco voy a hacer oración. Y tan, ya el mal espíritu me sacó 2 días. Bueno, y entre semana no, una hora, ay no, una hora de oración está siendo muy, muy complejo. Nada, 45 minutos, está bien, y 5 minutos de examen. Sí, chévere. Es más, voy a hacer el examen el viernes de las oraciones. ¿Sí? Y empieza a quitarnos cosas, empieza a quitarnos cosas. Entonces, San Ignacio lo que dice, nada, por el contrario, entonces, insistir, ¿sí? O sea, instar, o sea, como insistir, ir más allá, más oración, meditación, en mucho examinar. Entonces, si estoy diciendo la oración solo los domingos, solo los viernes, entonces nada, oración todos los días es más. No estoy haciendo la oración, el examen del día, voy a hacer mis exámenes de mis oraciones y el examen del día. Y si estoy haciendo el examen del día, entonces voy a hacer también examen a mediodía. O sea, es eso, es mucho examinar y en alargarnos en algún modo conveniente de hacer penitencia. Ojo con esto, modo conveniente. Bueno, San Ignacio es experto en esto. ¿Por qué? Porque él no hizo un modo conveniente de penitencia y se cargó una cantidad de enfermedades, dicen los biógrafos de él. Entonces él tiene toda la autoridad para decir modo conveniente. Ojo, en esa época pues el flagelo y el silicio y una cantidad de mortificaciones eran como el pan de cada día para ir en contra de la carne y del cuerpo. Ahora entendemos ya que en nuestra teología moderna que esto de la carne no es otra cosa que no se está refiriendo a esta carne, sino a esa tendencia a lo mundano, esa tendencia a salirse del proyecto de Dios, esa tendencia a lo más material. Entonces, pero bueno, entonces San Ignacio nos está proponiendo modo conveniente de hacer penitencia, es decir, de hacernos bueno, como ciertas abstinencias, ciertas formas de restricción de nuestros gustos, con el fin de, no, es que el mal espíritu aquí me está queriendo ganar, entonces, no, voy a llenarme de fortaleza, de dominio propio, y no me voy a dejar mover por esta fuerza oscura que está dentro de mí.
¿Listo? Bien. Entonces, para eso, pone San Ignacio en alargarnos en algún modo conveniente de hacer penitencia. Mire, si usted piensa hacer algún tipo de penitencia, hable con el acompañante. Por favor, no lo haga sola, no lo haga solo. Sí, en primera y en tercera semana, San Ignacio recomienda hacer algún tipo de ayuno, hacer algún tipo de abstinencia. Pero por favor, eso tenemos que ser supremamente equilibrados y medidos para no hacerle daño al cuerpo. ¿Mm? Entonces, si usted va a hacer acompañamiento, perdón, si usted va a hacer penitencia, hable con su acompañante. Listo, sexta regla. Vámonos con la séptima regla. Dice la séptima regla, el que está en desolación, considere cómo el Señor le ha dejado en prueba en sus potencias naturales, para que resista a las varias agitaciones y tentaciones del enemigo. Bueno, aquí nos encontramos con esto, ¿cómo así que el Señor me pone a prueba? ¿Mm? O sea que el Señor está mirando si yo voy a cumplir y si no me manda para el infierno o me condena. No, o sea, no es esa prueba. Bueno, o sea, claro, aquí hay una discusión de la prueba, de si Dios nos prueba o si Dios no nos prueba, y no quiero meterme en eso, en esa discusión. Este no es el momento. Simplemente quiero proponerles una forma como podríamos entender esto que nos dice San Ignacio en esta regla, de considerar, de pensar cómo Dios es un excelente maestro, como Jesucristo es el maestro, y un buen maestro utiliza diferentes métodos para el aprendizaje y el crecimiento y el fortalecimiento de sus alumnos. ¿Mm? Entonces, es eso, ¿no? Es como imaginarnos que si Dios permite la desolación, no es porque Él sea malo y nos quiera ver sufrir. Eso, sufra. ¿No me siente? Ok. ¿Cómo se siente? A ver, sin mí. ¿Mm? Y con ponernos ahí en esa aridez y en esa, Señor, ¿dónde estás? No te escucho. Y por el contrario, sí me siento tentado y una cantidad de cosas. Entonces, no es eso. Es más el Señor me está entrenando. Me está entrenando. Por eso San Ignacio, a mí me parece que el nombre de ejercicios espirituales es la cosa más hermosa, es el nombre más acertado para esta experiencia. ¿Mm? Claro, San Ignacio fue militar y él entendía que el ejercicio y el entrenamiento era importante y que el entrenamiento fuerte era importante. ¿Mm? Si nosotros queremos lograr cosas con nuestro cuerpo, haciendo ejercicio, nos tenemos que exigir. ¿Mm? Porque si no nos exigimos, no desarrollamos la habilidad. Y no desarrollamos musculatura, no desarrollamos capacidades, no desarrollamos unas cosas que se necesitan para tener logros en ese deporte o en esa actividad física. ¿Mm? Entonces, es exigente. Entonces, es eso. Cuando nos deja en desolación, venga, ejercítese. ¿Mm? O sea, nos dejan, dice, le ha dejado en prueba en sus potencias naturales para que resista las varias agitaciones y tentaciones del enemigo. Claro, porque es que cuando uno está consolado, nada, o sea, uno no quiere saber nada de tentaciones, uno no quiere nada saber de, no, yo estoy con Dios, no, olvídese, ni siquiera, o sea, ni siquiera se me ocurre pensar en una tentación. Pero cuando no está Él, las tentaciones empiezan ahí a mover. Entonces, ok, ¿qué voy a hacer? Y es eso, es como hasta dónde voy a llegar yo. En el ejército, a mí me decían, yo estuve un año prestando servicio militar obligatorio. Y los comandantes de los batallones y del pelotón siempre le decían a uno, que el entrenamiento sea tan fuerte que la guerra parezca un paseo.
Y así nos entusiasmaban, y en serio nos entusiasmaban. Entonces uno hacía esos entrenamientos y uno le sacaban la leche, le sacaban a uno el jugo, lo ponían a uno a voltear. Dicen acá en Colombia, esas pruebas súper, que terminó no vuelto nada. Y convenciéndolo de que el entrenamiento sea tan fuerte que la guerra parezca un paseo. Y pues sí, pero en esa forma se motiva a uno, se desarrolla y efectivamente logra uno desarrollar una capacidad de resistencia muy grande. Entonces es eso, ¿no? La prueba acá es eso, es esa posibilidad de desarrollar esa firmeza, de desarrollar esa templanza. En la desolación, la fe crece, la fe se fortalece muchísimo porque yo tengo que mantenerme ahí. ¿Mm? Claro, en consolación, me dicen, váyase a cualquier parte, váyase a misión, al otro extremo del planeta. Yo me voy, ¿a dónde quieres que yo vaya? Yo voy. Pues así, pues claro, en consolación cualquiera, esa sensación tan fuerte que uno siente. Ok, listo, ahora en desolación lo va a hacer. ¿Mm? Se va a mantener ahí en esa invitación. Sí, Señor, yo voy, a donde tú me digas, yo voy. Listo, en desolación. Entonces, la desolación precisamente es eso. Entonces, el San Ignacio nos dice, venga, considere cómo el Señor le ha dejado ahí. Bueno, o sea, piensa en eso, en que la desolación es un momento de crecimiento, es un momento en donde estamos fortalecidos. Pues puede, con el auxilio divino, el cual siempre le queda, aunque claramente no lo sienta. Es decir, en la desolación no es que el Señor se haya ido y no está por ningún lado, se fue, me dejó solo enfrentándome a este mundo y a estas cosas. No, no, Él está ahí. No lo siento, pero Él está. Porque el Señor le ha abstraído su mucho hervor, crecido amor y gracia intensa, quedándole sin embargo, esto es sin embargo, quedándole, sin embargo, gracia suficiente para la salud eterna. Es decir, Él no va a permitir que nosotros caigamos en tentación. En el Padre Nuestro lo decimos, o sea, Jesucristo nos invita a eso, ¿sí? No me dejes caer en tentación y líbrame del mal. Y aunque en la desolación la tentación se presenta súper fácil, eh, cuando estamos en esto, en ese seguimiento del Señor, Él no va a permitir que nos caigamos por allá en un barranco muy tenebroso. Va a permitir nuestras caídas, va a permitir nuestros tropiezos, va a permitir una serie de cosas que eso nos va a ir fortaleciendo. Pero si vamos a caer en algo muy harto, seguramente Él va a estar ahí para no dejarnos caer. Seguramente no, estoy seguro. O sea, eso siempre ha sido así en las experiencias con las personas y en la mía propia. Es así. Muy bien, séptima regla. Y la octava regla, el que está en desolación, trabaje de estar en paciencia. O sea, trabaje en la paciencia. O sea, tal vez una de las grandes habilidades que desarrollamos nosotros con la desolación es la paciencia. Y el Señor quiere eso. ¿Por qué? Porque es que no es en el tiempo nuestro. O sea, las cosas, las bendiciones no llegan cuando nosotros le decimos, Señor, yo quiero la bendición, esta bendición dentro de 3 días. ¿Mm? Va jugando, ¿no? ¿Escuchaste bien? ¿3 días? Ok, en 3 días necesito esta bendición. O sea, sería genial, ¿sí? Pero esto no funciona así. No funciona así. Señor, yo te pido por la salud de tal persona y te pido que la saques porque tengo fe y la fe mueve montañas y no sé qué. Sí, eso es cierto, pero es lo que Dios quiere, es lo que Dios quiere, es lo que Dios propone, no lo que tú le obligas o le ordenas. ¿Mm? Entonces,
Claro, en la medida que uno va avanzando en este proceso espiritual, uno se da cuenta que es en los tiempos de Dios que van a ocurrir las cosas, no en los nuestros. Y para eso necesitamos mucha paciencia. Entonces, los tiempos de desolación son para eso. Los tiempos de desolación nos ayudan a, ok, listo, voy con paciencia, voy con calma, o sea, lentamente. Esto no es cuando yo quiero, esto es cuando debo ocurrir, porque así debe ocurrir y todas las cosas van a ocurrir en el momento que es. Entonces, por eso San Ignacio nos está diciendo, el que está en desolación trabaje en tener paciencia, que es contraria a las vejaciones que le vienen, o sea, todo ese sentimiento harto que llega en la desolación. Y piense que será pronto consolado poniendo las diligencias contra la tal desolación, como está dicho en la sexta regla. Ojo, aquí esta es una espera activa, ¿no? No es una paciencia de, ay, bueno, sí, entonces voy a esperar. ¿Cuándo será? No, sí, es una espera, pero es una espera activa. Es una espera que moviliza. Es una espera, lo que hemos hablado de las reglas, ¿no? O sea, estas reglas nos proponen unas cosas, no de quedarme quieto, sino de actuar. Bueno, no cambie, me está diciendo, sí, no cambie, ¿sí? Pero no cambie, pero entonces múdese contra las emociones que me están llegando del mal espíritu. Es eso, es estar en acción, es estar movilizándome de acuerdo a como nos va proponiendo San Ignacio en estas reglas, cuando tenemos desolación. Entonces, trabajar en paciencia. Muy bien. Y vamos con la novena regla. La novena y última regla dice, bueno, aquí por favor presten mucha atención porque estas tres, o sea, esta regla contiene tres elementos súper importantes. Entonces, aquí yo quiero que si están distraídos, se ubiquen, se concentren. Bueno, sobre todo en la última, pero en la última de estas tres elementos que San Ignacio propone. Entonces, en la regla novena, esta regla yo la utilizo muchísimo en los acompañamientos, pero es que es bárbaro la forma como se tiene que utilizar esta regla. Entonces, bueno, dice, tres causas principales son porque nos hallamos desolados. O sea, hay tres causas principales por las que entramos en desolación. ¿Cómo así? No que la desolación llegue así, pero sin embargo San Ignacio quiere como mostrarnos esas, de dónde se pueden mover esos movimientos de desolación, de dónde surgen, de dónde pueden estar surgiendo. Dice, la primera causa es por ser tibios, perezosos o negligentes en nuestros ejercicios espirituales. Y así, por nuestras faltas, se aleja la consolación espiritual de nosotros. Ojo, los ejercicios espirituales tienen un método. Y nosotros les hemos explicado el método, los pasos de la oración, todo esto que les hemos ido explicando, la importancia del examen, la importancia de la preparación de la oración, bueno, una serie de cosas que nosotros les hemos ido sugiriendo. Entonces, San Ignacio dice, miren, muchas veces la gente entra en desolación porque se relaja y como que ya empieza a dejar de hacer cosas importantes del método de la oración. Y por esa negligencia, dice él, caemos en desolación espiritual. Pienso que esto es un ataque a la mediocridad. Cuando nosotros somos mediocres, tibios, dice él, por ser tibios, perezosos. Si hay algo que tiene la espiritualidad ignaciana es ese llamado al magis, ese llamado a la excelencia, a ser más, a buscar lo que más me conduzca al fin para el que yo he sido creado. Entonces, es claro que cuando nosotros estamos dando de nosotros lo mínimo posible, sí, seguramente esa mediocridad haga que entremos en desolación espiritual.
Bueno, pero ojo, aquí una pequeña palabrita para las personas que son supremamente rigurosas. Bueno, entonces, las personas que saben que les gusta hacer las cosas metódicas y que les gustan los paso a pasos y todo como esquemático y todo, ¿m? A veces entran en pánico cuando les presento esta regla. ¿Por qué? Porque dicen, pero ¿será que estoy faltando en algo? Y resulta que estas personas hacen todo, absolutamente todo, 100% de lo que dicen. No, no, esta regla no es contigo. Olvida. ¿Mm? Pero es que, Carlos, pero yo entré en desolación. Sí, claro, entraste en desolación. Por eso, entonces debe estar haciendo algo mal. No, no, no. Esta regla es para las personas que son súper relajadas y frescas y como que se toman a suave todo y como que andan en mediocridad. Bueno, entonces, la mediocridad, pues en el mismo evangelio, ¿sí? Porque no eres ni frío ni caliente, sino tibio, te vomitaré de mi boca. La mediocridad no sirve ni espiritualmente, ni a nivel de negocios, ni a nivel de deporte, ni a nivel de nada. ¿Mm? Sino que aquí en la vida espiritual es igual, ¿sí? Si yo hago las cosas mediocremente, los resultados son nefastos. ¿Mm? Entonces, pues bueno, esto como para un llamado, una alerta, yo cómo estoy asumiendo esta experiencia. ¿Mm? Y si la estoy asumiendo como muy relajado y estoy como no pudiendo avanzar en la experiencia, de pronto es por eso. Entonces, más bien, ponle energía, ponle ánimo y métele más fuerza al asunto. Esta regla es para esa gente que es súper relajada. Para los que estamos firmes, constantes, tratando de hacer las cosas, tratando de... Perfecto, no hay ningún problema, esa no es para ustedes. Bien, entonces, primera regla, es el primer elemento o primer causa de por qué entramos en desolación. Segunda causa de por qué entramos en desolación. Dice, ok, esta es la repetición de la anterior, pero San Ignacio aquí yo creo que quiere hacernos un énfasis importante. Dice la segunda, por probarnos para cuánto somos y en cuánto nos alargamos en su servicio de alabanza sin tanto estipendio, sin tantos premios de consolaciones y crecidas gracias. ¿Mm? Ok. Entonces, esta segunda es básicamente lo mismo. Es nos prueba, ¿sí? Este tema de la prueba, ¿m? Pero es eso, ¿m? Para mí, para que ver en cuánto nos alargamos en mantenernos ahí presentes, ¿m? En mantenernos ahí constantes, sin tantas consolaciones y crecidas gracias, dice San Ignacio. Es decir, esas consolaciones, con esas consolaciones sentimos tanta fortaleza, tanto gusto, disfrutamos tanto que pues, claro. ¿Mm? Entonces, nada, el Señor nos deja en prueba y esa es una causa. Nos permite crecer, nos permite desarrollarnos, nos permite generar fuerza interior. Y vamos con la tercera, que esa tercera es la que yo quiero hacer mucho énfasis aquí, mucho énfasis. La tercera, por darnos vera noticia, o sea, por darnos verdadera noticia, o sea, por mostrarnos. El Señor nos permite la desolación y una de esas causas es para lo siguiente. Ojo, por darnos vera noticia y conocimiento para que internamente sintamos que no es de nosotros traer o tener devoción crecida, amor intenso, lágrimas, ni otra alguna consolación espiritual. Más que todo es don y gracia de Dios nuestro Señor. Ojo, miren, y por eso les digo, aquí todos despiertos, todo el mundo despierto. Todo el mundo atento. Si las otras reglas no estuvieron atentos, en estas sí tenemos que estar muy atentos. No, en todas, mentiras. ¿Sí? Pero nada, es que aquí es importante. ¿Por qué? Porque
Pablo dice, no, no, es que no soy yo, sino es el pecado que habita en mí. ¿Mm? Y en esto del discernimiento espiritual, aquí es súper importante darnos cuenta que el mal espíritu suele camuflarse detrás de nosotros, haciéndonos creer que somos nosotros los que estamos actuando esas cosas que no nos gusta actuar, que soy yo. Pero no soy yo, pues obvio que sí, claro que sí. Pero aquí lo interesante es darnos cuenta de dónde vienen, de dónde surgen muchas de mis motivaciones. Y muchas de mis motivaciones no vienen de mi propio querer y libertad, sino de esa zona espiritual mía, oscura, que Pablo llama pecado, que San Ignacio llama el mal espíritu, y bueno, la zona oscura, o bueno, esa tendencia oscura en nosotros. ¿Mm? Entonces es para eso, para, así como no es de nosotros la desolación, tampoco es la consolación. O sea, no es por nuestros méritos. Y Jesucristo peleó todo el tiempo contra eso. ¿Contra quiénes? Contra los comerciantes de la fe. ¿Cómo así? Sí, es que pareciera que fuéramos negociantes. ¿En qué sentido? Señor, si yo me porto bien, me das tal cosa. ¿Y qué es eso? Sí, claro. Si usted se porta bien y cumple los mandamientos y cumple las leyes, Dios lo bendice. Y Dios lo escucha. Ajá. O sea que si me porto mal, ¿qué hace? Pues obvio, lo va a castigar. Ey, no. O sea, Jesucristo no planteaba eso así. O sea, Jesucristo no tenía esa imagen, esa visión de Dios. ¿Mm? Entonces, aquí Jesucristo lo que está diciendo es, un momentico, Dios nos da gratuitamente sus bendiciones y nos da gratuitamente su amor. O sea, Él nos ama porque sí, porque quiere. Nos ama, alguien dice, no a pesar de nuestro pecado, sino nos ama con nuestro pecado. ¿Mm? En medio de nuestro pecado nos ama, porque Él nos reconoce pecadores, pues, Él lo sabe. ¿Mm? Entonces, esta regla es tan importante, tener conocimiento para que sintamos que no es de nosotros traer la devoción crecida, amor intenso, lágrimas, ni ninguna otra consolación espiritual. Es todo don y gracia de Dios nuestro Señor. Y ojo a esto, y porque en cosa ajena no pongamos nido, alzando nuestro entendimiento en alguna soberbia o gloria vana. ¿Mm? ¿Cómo así? Claro, atribuyendo a nosotros la devoción o las otras partes de la espiritual consolación. ¿Qué es esto? Porque en cosa ajena no pongamos nido. ¿Qué es poner nido en cosa ajena? Es creer que algunas cosas nos van a dar consolación, nos permiten la consolación espiritual. Entonces, si yo pongo la estampita de San no sé quién y pongo la velita y le prendo la velita a San no sé quién, voy a estar en esta oración en consolación. Cuando se me olvida poner la velita, la oración no es lo mismo. Entonces tengo que poner la velita para estar en consolación. ¿Mm? O si yo hago oración en determinado lugar, ahí siento consolación. En otro lugar no siento consolación. Y ayer no pude hacerme en ese lugar, entonces pues claro, por eso fue que no pude tener consolación. Es que el lugar de las consolaciones, como que Dios está en ese pedacito. Entonces pues ahí es obvio que yo tenga consolaciones. O sea, el Señor dice, no, ¿para qué no pongamos ni en cosa ajena? ¿Mm? Hay personas, hoy estoy colocando ejemplos de Zulma. Zulma, y ella da el testimonio, ella vivió varias veces la experiencia de ejercicios espirituales y en las guías en determinadas guías, pues le tocó repetir varias veces la misma guía. Pero curiosamente, ella sentía mucha consolación con una guía en particular que le daban.
¿m? En los ejercicios espirituales. Y le daban esa guía y ya alcanzaba una gran consolación. Entonces, cuenta en una de sus experiencias que los ejercicios estaban siendo en desolación, toda la experiencia de ejercicio en desolación, 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 desolación. Y estaba aburrida porque qué pereza, unos ejercicios en solo desolación. Y le entregaron la guía, la famosa guía, y ella dijo, listo, por fin voy a tener una consolación, por fin esta guía es, y se entró a la oración. Y cuenta ella que fue la peor de todas las desolaciones, o sea, fue absurda, fue la más desolada de todas. ¿Sí? O sea, ¿para qué nos permite la desolación? Para que no creamos, no pongamos nido en cosa ajena. Entonces, ¿qué pasa? O sea, se van a acabar los ejercicios espirituales, o sea, terminamos el proceso grupal en noviembre. Y entonces, Dios, entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Porque es que estas reuniones eran tan lindas y me consolaban tanto y me llenaban de tanta luz. Entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Dios se me quedó ahí. ¿No? Dios no se quedó ahí. O sea, estos son herramientas. ¿Mm? Dios no está acá en esto. O sea, mucho sí está acá, pero pues usa estas herramientas y va a seguir usando todo. Y entonces cuando yo ya termine los ejercicios, porque hay personas que ya están terminando los ejercicios de las personas que empezaron en marzo, pues obviamente ya están terminando los ejercicios. ¿Y ahora qué voy a hacer sin el acompañamiento individual? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Seguir, porque es que tu vida es con el Señor Jesucristo, no con la señora acompañante. ¿Verdad? Nosotros somos transitorios. ¿Mm? Dios va a estar ahí. Entonces, para que en cosa ajena no pongamos miedo, alzando nuestro entendimiento a alguna soberbia o vanagloria, atribuyendo a nosotros la devoción. O sea, yo, cada uno de nosotros, o sea, es que por mis capacidades, por mi constancia, porque yo he sido muy juicioso y muy metódico y estoy pendiente de todas las formaciones y todo, entonces por eso tengo consolación. Y me llega una desolación absurda. Pero ¿y qué me pasa? ¿Qué fue lo que hice mal? ¿Qué fue lo que hice mal? No hiciste nada mal, pero debí haber hecho algo mal. Por favor, quítense eso de la cabeza. La desolación no llega porque hayamos hecho algo mal. Pero lo decía que el que actúa de mediocridad, el que es mediocre, se gana una desolación, pero por su mediocridad. Pero es que se gana una desolación y se gana mal por todos lados cuando uno es mediocre en la vida. ¿Mm? Pero la desolación llega simplemente, nos llega para ponernos en prueba simplemente para eso, o sea, para darnos cuenta que nosotros no podemos manipular a Dios. Y esto es una noticia excelente. Y con esto termino esta formación. ¿Mm? Saber que yo no puedo premiar a Dios y decirle, si yo hago tantas oraciones, me haces este milagro. Si yo rezo tantas novenas, me haces este milagro. ¿Mm? Y obligarlo y manipularlo, eso es maravilloso. ¿Por qué? Porque si tenemos un Dios manipulable, nosotros lo podemos controlar. Y entonces cuando estemos en una situación realmente difícil y necesitemos a alguien superior a nosotros, que no se deje manipular, que sea realmente más grande que nosotros, no lo vamos a tener. ¿Por qué? Porque Dios es menor que nosotros, porque lo podemos manejar, lo podemos comprar, podemos negociar la fe con buenas acciones. Yo me gano las consolaciones. No, no es así. No es así. Entonces, como no podemos comprar a Dios, ni comprar sus bendiciones, Él nos regala sus bendiciones gratuitamente. Y nos deja en desolación, ¿para qué? Para saber que por más que hagamos cosas, la desolación está. La desolación va a llegar. Y nos va a llegar. ¿Y qué le vamos a hacer? ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces eso era la formación del día de hoy. ¿Cómo vamos de tiempo? Bueno, wow, me pasé. Bueno, tenemos 10 Listo. minuticos para preguntas, Pachito. Ok, Carlito, muchas gracias por tu conferencia. Tenemos pues varias preguntas en el chat. Vamos a comenzar por ellas. Dice Dale. Juan Carlos Chávez, pero ¿cómo estar seguro que efectivamente debo permanecer en algo donde veo que ya no encajo allí? Y si después de haber pensado y haber orado la decisión a tomar,
¿Cómo hacer para decidir bien? Precisamente es eso. O sea, uno puede no encajar en alguna parte y estar totalmente a disgusto en alguna parte. O sea, mal, mal, mal. El punto no es ese. El punto es que tú hagas el discernimiento y verifiques si estás en desolación espiritual. ¿Sí? Y si tú estás en desolación espiritual, qué pena, pero por ahora no te mueves. No, no, pero yo, ¿por qué me tengo que quedar acá? Porque estás en desolación. Mira, es sabiduría pura. No te muevas, no te muevas. Es lo mejor que puedes hacer. Es lo más sabio que puedas hacer. ¿Mm? Cuando pase la desolación y llegue la consolación espiritual, ahí con el Señor conversen sobre el tema. Señor, me siento súper incómodo en esta situación. Y el Señor te dirá, vete. Y si el Señor es el que me está diciendo, vete, me voy de una me voy. Pero que sea Dios el que te guíe, no el mal espíritu. Ese es el punto. Pregunta Olga Carreño. ¿Qué pasa si parto mi oración en 2 jornadas? Es decir, en la mañana una parte y en la tarde una segunda parte. ¿También es el mal espíritu actuando? Bueno, no creo que sea mal espíritu. Creo que es un tema más de organización. Bueno, nada, pues digamos que eso sí es cuestión de que lo converses con tu acompañante, la forma como vas a hacer tu oración, ¿sí? Porque lo que sí es importante es que si vas a hacer media hora de oración no más, ¿sí? Entonces, haz todo el proceso en media hora. O sea, hago mi preparación, la oración inicial, los pasos de la oración, coloquio y cierro en esa media horita. Ahora, si quieres hacer otra media hora en otro momento, también. Entonces, vuelvo y empiezo. Bueno, pero cortarla a la mitad, como decir, bueno, hago la preparación, me dispongo y todo esto, y empiezo los primeros puntos, cierro acá y en 3 horas arranco y continúo donde iba, y hago el coloquio. No lo sugerimos así, digamos que el método no es así. Bueno, si vas a hacer media horita o si vas a hacer 15 minutos, abres y cierras. ¿Listo? Yo entiendo esta pregunta de Olga como que si ella tuvo una desolación en la mañana mientras hizo esa primera parte, el mal espíritu sigue actuando en esa segunda parte que hace por la tarde, o sea, como que fracciona su acción en la mañana y Ok. luego en la tarde. Sí, no, pues puede ser también ese es el sentido de la pregunta y pues ni idea, porque es que eso no depende de nosotros, o sea, nosotros podemos estar en desolación en la mañana y en consolación en la tarde o viceversa, o tener 15 minutos de consolación y luego 15 minutos de desolación, o sea, eso no lo determina absolutamente la guía ni nada, o sea, no sabemos qué va a ocurrir. Bueno, o sea, entonces, pues nada, tú si tuviste desolación en la primera oración y vas a hacer oración en la tarde, eso no es garantía de que entonces ya en la tarde voy a estar consolado. No, eso no. Digamos, ¿cómo se mueve la consolación y la desolación en las personas? No, ni idea, ni idea. Que en una experiencia de mes, en una experiencia de ejercicios de mes, uno tiene solo algunos momentos de desolación y la mayoría es consolación. Eso tampoco es cierto, porque yo conozco a una monjita que quería hacer sus ejercicios espirituales, nos tuvo locos 15 días antes de irse a ejercicios espirituales, no voy para ejercicios, no voy para ejercicios, y se fue para sus ejercicios de mes y cuando regresó, ¿cómo te fue? Súper bien. ¿Y cómo fue la experiencia? 3 días iniciales de consolación, el resto del mes en desolación y los últimos 2 días en consolación. O sea, toda su experiencia fue desolada. O sea, eso no se puede determinar, ¿no? O sea, no podemos saber. Pregunta María Muñoz. ¿Cómo enfrentar el mal espíritu que se vale de otra persona para causar una desolación fuerte en nuestra vivencia espiritual, donde al hacer la oración diaria nos da una consolación muy hermosa? Bueno, mira, qué pregunta tan interesante ay, me hubiera gustado tener tiempo, pero bueno. Mira, nosotros podemos hacer discernimiento espiritual de nuestras desolaciones. O sea, yo hago discernimiento espiritual
de mis oraciones y de mi vida. Entonces yo puedo determinar cuándo estoy en consolación y cuándo estoy en desolación. Pero ponerme a juzgar a la otra persona, esa persona está actuando en desolación, esa persona está actuando en consolación, hombre, eso es entrar en el campo del juicio, inclusive del juicio moral. Pero los acompañantes no hacen eso, no, nosotros les acompañamos, ustedes van diciendo y nosotros les vamos dando como luces y como intuimos, pero quien hace el discernimiento es el ejercitante. Entonces nosotros no podemos determinar si alguien está, pero claro, no, que está haciéndome daño y está diciendo cosas feas, está en desolación. No tengo ni idea, o sea, ahí sí, no, pilas, o sea, no podemos hacer eso. Pero miren, sí podemos reconocer que las otras personas son usadas por el mal espíritu para atacarnos, pero ojo, miren, les voy a poner un ejemplo, ¿sí? El ejemplo está se me olvida en este momento la cita bíblica del discernimiento de Jesucristo. Es un discernimiento hermosísimo cuando Jesús le pregunta a los apóstoles, ¿quién dice la gente que soy yo? Y entonces todos empiezan a decir que no sé quién, que no sé quién. Y Pedro levanta la mano y dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. ¿Y qué le dice Jesucristo? Le dice, wow, Pedro, esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre, ¿sí? Que está en el cielo. Entonces, Jesucristo ahí hace un discernimiento espiritual y dice, wow, Pedro, o sea, esto que me acabas de decir, o sea, lo dijo, o sea, lo estás diciendo desde la dimensión espiritual, te lo dijo el buen espíritu. Wow, qué hermoso. Y toma las llaves del cielo y lo que ates en la tierra quedará listo. Entonces, miren lo hermoso, Jesucristo hace un primer discernimiento. Pero si ustedes siguen leyendo ese texto, es súper curioso, porque Jesucristo dice, bueno, y entonces me van a matar y me van a acabar los judíos y me van a crucificar. Y entonces Pedro lo llama aparte, lo reprende, Pedro reprende a Jesucristo y le dice, esto no te puede pasar, no te puede ocurrir eso. ¿Y qué le dice Jesucristo? Apártate de mí, Satanás. Apártate de mí, Satanás. Pero ojo lo que le dice, ¿sí? Porque estás hablando como los hombres y no como Dios. Entonces, claro, aquí, ¿qué es lo que ocurrió? Cuando está diciendo Jesucristo, apártate de mí, Satanás, no le está diciendo a Pedro que sea Satanás, porque a Pedro le está diciendo, estás hablando como los hombres. O sea, digamos que él ya no está hablando desde el buen espíritu, sino desde su propio querer y libertad, como actuaría cualquier buen ser humano con un amigo que le dice, me van a matar y me voy a ir allá que me maten. Pues uno le dice, hey, a ver, ¿qué le pasa, hermano? O sea, no se va para allá. Cualquiera actuaría así. Pedro actuó como cualquier ser humano. Entonces Jesucristo le dice, estás actuando como los hombres. Pero entonces, ¿por qué le dijo, apártate de mí, Satanás? Porque las palabras de Pedro en Jesucristo estaban sonando como una invitación a apartarse del proyecto que Dios tenía para él. Entonces él reconoce en esas palabras hacia él el mal espíritu, pero atacando a Jesucristo, en esas palabras muy humanas, ¿sí? Entonces, claro, eso sí, yo puedo reconocer cuando en una situación una persona está diciendo cosas, pero, hey, aquí el mal espíritu está usando personas, cosas, situaciones para atacarme, para fregarme, pero no es que el mal espíritu sea esa persona o que lo esté invadiendo el demonio y me esté atacando a mí, no, ahí no es. Bueno, cierro la respuesta ahí. Muy bien, Carlitos. Dice Carolina Guerrero, te agradezco profundizar un poco más en el sentido del ayuno. Sé la teoría, pero resulta un poco difícil de comprender, ya que el cuerpo fue dado también por Dios. ¿Por qué pan y agua, como siempre se recomienda? Bueno, yo no soy experto en ayunos, entonces soy el menos indicado. No puedo profundizarte en eso. Bueno, entonces qué pena. Mejor hablas con tu acompañante o con otra persona, pero realmente sí, ese tema no es mi fuerte y prefiero no profundizar ahí.
Escribe Jairo Silva. Yo entiendo la segunda causa, creo que es de la desolación, como una resistencia personal a no abrirse y dejar lo que se tenga que dejar para recibir el mensaje de nuestra misión. Es por ahí. La tercera causa la entiendo como un falseamiento de la emoción, una búsqueda de la autocomplacencia. ¿Es por ahí? ¿Te Wow. repito la segunda? Sí, pero repítela porque quedé perdido. Bueno, dice, yo entiendo la segunda causa como una resistencia personal a no abrirse y dejar lo que se tenga que dejar para recibir el mensaje de nuestra misión. ¿Sí es eso? ¿Una Pues, resistencia? pues no sé, o sea, es que, ¿por qué lo dices? Es que no entiendo por qué lo está diciendo. ¿Estás por ahí? Por qué no me repites la pregunta? Sí, claro. Jairo, Escucha, Dale, sí, sí. Jairo. No, no, básicamente lo que quiero preguntar es si esa segunda causa es una resistencia nuestra, ¿no? O sea, como personal. Digamos, lo entendí así. No dejarme, no abrirme para escuchar el mensaje que me quiere dar Jesús y saber cuál es su voluntad, ¿no? Recibir el mensaje. Así entendí yo, una resistencia personal, así yo diga, yo estoy haciendo la oración y entonces me siento bien, pero al final estoy casi que diciéndome mentiras a mí mismo, ¿no? Porque no escucho el mensaje, sino un poco lo que decías tú, manipular o tratar de manipular ese mensaje yo mismo y dándome yo mismo el objetivo y no abrirme. Así lo entendí en la segunda causa. Ok. Esa Pues mira, resistencia nuestra, porque ¿no? la segunda causa dices para probarnos, ¿no es cierto? Para cuántos Sí, somos y en cuánto nos alargamos en su servicio y alabanza, ¿no es cierto? Y mira sí, que resulta que aquí no es tanto, no es tanto digamos, no depende de nosotros. O sea, no es una cuestión de que yo esté haciendo algo inadecuado, que no, esto es más como una invitación que nos hace el Señor desde la desolación a crecer en firmeza, digamos, a no dejarnos guiar solo por las consolaciones y mantenernos firmes es porque Dios, siento la presencia de Dios, sino mantenerme ahí, esté yo consolado o no esté consolado, este fue el proyecto que Dios me mostró, me quedo acá. ya, Independientemente de si ahorita ya lo estoy sintiendo o no lo estoy sintiendo, o estoy sintiendo, no, yo me quedo ahí y me mantengo ahí. Es ya, más eso, es más ya, eso. entiendo. Gracias. Ok, bueno, Jairo también escribe otra. dime. La última frase de Carlos al terminar me llamó la atención. La desolación llegará. De allí entiendo que los ejercicios son una preparación para saber que esa es una desolación y la puerta de entrada al mal espíritu que podemos combatir, rechazar a través de ser más exigentes en nuestras oraciones. Ya, no, no, mira, la desolación siempre llega, es decir, nosotros tenemos una realidad. Bueno, la realidad espiritual es que vamos a tener tiempos de consolación y tiempos de desolación de aquí hasta nuestra muerte. Todos los santos han tenido consolaciones y desolaciones siempre hasta el último día. Pero no, pero si ellos eran santos. Sí, claro, podrían ser muy santos, pero tenían momentos de consolación y tenían momentos de desolación y de hecho caían en pecado, ¿sí? Porque se tenían que confesar. El Papa Francisco, que es tan tierno y tan amoroso y tan consentido, le toca confesarse y él no se confiesa, me confieso de que soy muy bueno y que soy muy noble. No, no, se confiesa de sus pecados. Y todos los papas se han tenido que confesar, todas las personas. Entonces, aquí el tema de la desolación espiritual es que no la podemos evitar. ¿Mm? No la podemos evitar, no hay forma de evitar la desolación espiritual. Entonces, ¿qué pasa? Nos preparamos para cuando llegue la desolación espiritual, ¿qué hacer? Bueno, es más una preparación. Es saber que vamos a estar fluctuando entre tiempos de desolación y tiempos de consolación. Y San Ignacio lo que nos dice es, prepárese. ¿Por qué? Porque los tiempos de desolación llegarán. Mire, esto, Jairo, en 15 días, Jorge Ochoa va a tener que hablar de las reglas de consolación espiritual y ahí te vas a dar cuenta que San Ignacio nos dice eso. Nos dice, ¿usted está consoladito? Sí, sí, estoy consolado. Ok, piense que viene la próxima desolación. ¿Sí? Pero bueno, eso será para dentro de 15 días. Así es. Ok,
Tenemos una última. Logramos evacuar todas las preguntas. Dice, Ok. Germán Olivar, cuando uno tiene problemas de diferente índole, es difícil concentrarse en la oración. ¿Siempre voy a estar en desolación? ¿Cómo puedo luchar contra este estado? Sí, no siempre voy a estar en desolación, claramente no. O sea, tenemos tiempos de desolación. Y si tú estás en búsqueda de Dios, una búsqueda sincera de Dios, mira, este tema de la concentración va a pasar, créeme, también va a pasar. Bueno, entonces, de pronto, si tienes problemas de concentración, lo que yo te invito es a generar ejercicios de concentración. Un ejercicio de concentración, y con esto terminamos. Mira, un ejercicio de concentración es no pelear contra los estímulos del ambiente. Esto te lo digo como psicólogo. Bueno, en psicología deportiva, a los deportistas para que se concentren, ¿sí? Porque con tanta bulla, con tanta cosa, pues tienen que enfocarse. Por ejemplo, a los beisbolistas les proponen eso. ¿Qué tienen que hacer? Lo primero que tienen que hacer es no luchar y no pelear contra los ruidos, sino aceptarlos. Aceptar todos los ruidos. O sea, primero les presto atención. Ok, ¿qué está sonando? ¿Qué es lo que está sonando? ¿Qué es lo que yo estoy escuchando? Me le presto mucha atención y luego lentamente me empiezo a enfocar en la actividad sin rechazarlos. No los rechazo, simplemente me empiezo a ubicar y me empiezo a enfocar como quien le da foco a la fotografía. Lo que quiero es esto, lo que quiero es esto, lo que quiero es esto, y me concentro y dejo presentes todos los ruidos, todas las distracciones, y ya, me quedo ahí en eso que voy a hacer y lo demás sigue ahí presente. Esa sería una técnica, pero hay muchas técnicas de concentración, entonces dale hasta que te puedas concentrar, pero la desolación espiritual es pasajera, ¿bueno? Es pasajera, entonces va a pasar. ¿Listo? Hay un libro de Anthony de Melo que se llama Sadhana, que nos enseña mucho en ese librito, ahí se lo recomiendo para las personas que no pueden concentrarse, que se distraen fácilmente. Ahí hay unos ejercicios, unas técnicas muy bonitas. Sadhana, con H entre la D y la A. Sadhana. Bueno, muy bien, Carlitos, muchas gracias. Y gracias a todos los que participaron con sus preguntas. Vamos ya a cerrar, nos pasamos un poquitín, pero creo que aguanta. Bueno, muchas gracias a todos. Un abrazo grande. Pero hagamos la oración. Gracias. Ay, perdón, la oración, sí. De cierre. La oración. De cierre. Me emocioné. Vamos a agradecerle al Señor este ratico, si te parece, entonces vamos cerrando este espacio, que es un espacio también orante. Cuando hablamos de todos estos temas, también estamos orando de otra manera, es otro ejercicio. Estamos poniendo nuestras ideas, nuestras reflexiones allí en medio de este grupo, de esta asamblea. Agradezcámosle al Señor este ratico, pidiéndole que nos siga acompañando, que nos siga iluminando, para que todo este proceso sea tal cual Él lo ha pensado para cada uno y cada una de nosotros. Y eso es un motivo de mucha alegría y de mucho agradecimiento. Pongamos ese corazón nuestro con ese sentimiento de alegría, de agradecimiento, diciéndole al Señor con mucha devoción: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Y que todo lo que hagamos, digamos o pensemos, sea en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ahora sí, muchas gracias. Cuídense mucho. Les voy a mandar un material de apoyo por si quieren. Lo voy a dejar ahí colgado en el chat y de pronto en la presentación se los dejo también pegado. Chao. Gracias. Chao, gracias. Chao. Cuídense. Gracias, Pachito. Gracias. Hasta luego, muchas gracias. Gracias, feliz noche. Chao, Carlitos. Gracias. Su abuelito Gracias. magnífica.
que fue Gracias. publicada. Chao. Cuídense Muchas mucho. gracias. No Gracias. recuerdo el nombre, porque eso hace muchos años. Sí, eso fue Bendiciones. montamos. Feliz noche. Que descansen. Mil gracias. Igualmente, Lávate ese cuídense. sombrero, que se le vea la cara, o sea, la cosa es muy posada, pero la foto quedó muy buena, muy natural. ¿Qué parece? Está muy bien la foto, sí, señor. Ok. Bueno, Te cuídense, lo mandé, fue a cuídense. ti, para todos en Chao, la reunión. hasta Para que luego. se la Que estén lleves, para que bien. se la lleves, claro que Bendiciones. le va a encantar. Sí, sí, sí. Chao, chao. Qué bacano. Francisco, buenas noches. Sí, ve que- Hola, buenas noches. Clemencia. Francisco, ¿es Hola, posible que yo Clemencia. mañana... Clemencia, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Y tú qué tal? ¿Viste mi Muy bien, mensajito, gracias no? a Dios. Sí, tan lindo, gracias. Francisco, ¿es posible que yo mañana pueda ver el video de la grabación de hoy? ¿O no es posible tan pronto? No, no es posible. No es posible. Mañana no creo, no alcanza. No, porque eso tiene un proceso. ¿Tú Además, pudiste edita. grabarlo, Pachito? ¿Tú pudiste grabar? Entonces, Pero si usted suelta, Sí ella- ¿estás pudiste grabar. grabando ¿Tú tú? pudiste grabar en tu computador? Es- Se está grabando en la nube, no, porque cuando se graba en la nube, ya queda en la nube y no en el computador. O sea, solo hay una Ok. grabación. Entonces voy a hacer, Ya voy a no me dejan ni apagar, grabar. voy a apagar, ¿no es cierto? Yo creo que sí. De todas maneras, Mafe lo editará, espero. Sí, o yo lo edito.